Levítico 9. Hace 15 días empezamos a ver esta sección del libro de Levítico. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes se acuerdan. Levítico 8, Levítico 9 y Levítico 10. Estamos viendo esos capítulos en conjunto porque así son. Después de los primeros 7 capítulos de los sacrificios y viendo todos los sacrificios 2 veces y todos los detalles que Dios nos ha mostrado por medio de esos sacrificios, llegamos a esta sección de Levítico 8, 9 y 10 y Dios está mostrándonos algo acerca de los ministros, de los sacerdotes, de los que están ofreciendo estos sacrificios. Y recuerden la lección general aquí en Levítico 8, 9 y 10. Y la lección general que vimos empezando hace 15, vamos a retomarlo ahora, es que vea, para los que quieren participar en la obra de Dios, pensando en eso que obviamente no tenemos sacerdotes hoy en día. Sin embargo, lo que tenemos, pues somos nosotros, lo que tenemos es un ministerio de reconciliación que podemos ver en tipo y cuadro en el ministerio de los sacerdotes, reconciliando al pueblo, digamos, con Dios. Y ellos que entraban y salían con sus tareas y los sacrificios en el tabernáculo, ellos eran los ministros en el ministerio de la reconciliación. Y en eso vemos un cuadro de nosotros. Porque cada uno de nosotros, los redimidos, hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Bien, para los que queremos entonces participar en esta obra de Dios, para nosotros que queremos participar en lo que Dios está haciendo para reconciliar este mundo consigo en Cristo Jesús, algo es esencial. Y es algo que Dios está mostrándonos ya varias veces en estos capítulos, y es esto: si queremos participar en la obra, tenemos que obedecer a la palabra. Así de sencillo. Todo el mensaje de esos capítulos, todo el mensaje de esta porción de la Escritura es esto: obedezca al pie de la letra la palabra de Dios. Dios nos ha dado una obra que hacer, y eso es lo que vimos en el capítulo 8. El que va a hacer la obra de Dios tiene que hacer la obra que Dios estableció, si no, no estamos participando con Dios en la obra. ¿Verdad que sí? Y si nosotros queremos participar en la obra de Dios, tenemos que hacerla de la manera que Él dice. ¿Verdad? Porque vea Levítico 8:36, el último versículo del capítulo, porque vimos hace 15 varias veces que esto se repite en el mismo capítulo, pero en el 36, Levítico 8:36 dice: y Aarón y sus hijos, los sacerdotes, hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Ellos hicieron lo que Dios dijo, de la manera que Dios dijo. Eso es lo que nos toca a nosotros. Y llegando al capítulo 9, ahora esta mañana, la lección del capítulo 9 es muy parecida. La lección hoy es esto: si queremos ver la gloria de Dios entre nosotros, si queremos ver a Dios manifestarse entre nosotros, si queremos ver a Cristo en nosotros y trabajando por medio de nosotros, si queremos ver esta manifestación en comunión y bendición, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Obedecerle. Tenemos que hacer la obra de Dios de la manera que Dios dice. O sea, si no nos sometemos a Dios, si no le obedecemos en todo, no veremos su gloria. No veremos su gloria. El versículo clave para todo este capítulo es el versículo 6. Leamos este versículo. Levítico 9:6, solo para entender lo que vamos a ir viendo. Entonces Moisés dijo, versículo 6, esto es lo que mandó Jehová. Dice, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Condicional, la manifestación de la gloria de Dios, de la manifestación de Dios entre el pueblo de Dios es condicional. El pueblo tiene que hacer lo que Dios dice, pero cuando el pueblo hace lo que Dios dice, Dios se manifiesta entre ellos. Eso es lo que queremos ver. Y en el capítulo 9 vamos a ver 2 cosas. Primero, vamos a ver nuestra necesidad de obedecer. A veces como que tendemos a olvidarnos de esto, pero vamos a retomar este asunto de que por qué es que nosotros necesitamos obedecer a Dios, ¿ok? Tan bonitos que somos, ¿verdad que sí?
Y luego veremos el resultado de nuestra obediencia a Dios. Y esto obviamente es lo que acabamos de ver, es la gloria de Dios manifestándose entre el pueblo de Dios. Pero recuerde el tema central de todo. La manifestación de la gloria de Dios entre el pueblo de Dios depende de la obediencia a la palabra de Dios. Es obedecer al libro al pie de la letra. Y si hacemos esto, ¿saben? Podemos simplemente quedarnos quietos y decir, Dios ya puede hacer lo que Él quiera. Si nosotros nos sometemos y hacemos lo que Él nos dice, es que es como abrir las puertas para que Dios pueda entrar y hacer lo que Él quiera. Pero si nosotros metemos mano para hacer algo a nuestro parecer, ¿saben? Dios se quita del camino. Y Él dice, bueno, si quieren hacer la obra a su propio parecer, adelante. Y Él se pone al lado para ver cómo nos va. ¿Y cómo nos irá? Pues horrible, horrible. Entonces yo creo que muchos de nosotros ya estamos, hemos aprendido la lección. Yo digo, algunos de nosotros estamos todavía aprendiendo la lección de cómo es que nos va cuando hacemos las cosas de Dios de nuestro propio parecer y no nos va muy bien para nada. Entonces la primera cosa esta mañana, recordemos nuestra gran necesidad de obedecer. Versículo 1 dice que en el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Si usted se fija en el capítulo 8, versículo 35, usted ve que Aarón y sus hijos ya han pasado 7 días. 7 días en el tabernáculo, 7 días en lo que es su consagración. Levítico 8:35 dice, a la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días. Y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Entonces empezamos en el 9:1 y el día octavo. Ya después de 7 días de consagración, en el día octavo los sacerdotes empiezan su ministerio. Capítulo 8, Moisés está haciendo la obra a los sacerdotes, consagrándolos. 7 días pasaron en esto. Son 7 días de sacrificios, 7 días de ofrendas, 7 días de más sacrificios y 7 días de más ofrendas. ¿Por qué? Es para consagrar a los pecadores a la obra de Dios. Entonces Dios toma 7 días enteros para consagrarlos. Después de los 7 días, ¿sabe lo que Dios quiere? Más sacrificios. Vean el versículo 2. Primera cosa que Dios pide, 9:2. Y dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación. ¡Wow! Y un carnero para el holocausto, sin defecto. Y ofrécelos delante de Jehová. Aarón, el sumo sacerdote, después de 7 días de consagración, después de 7 días de matar animales, después de 7 días de aplicar sangre, 7 días, dice, el octavo día ya puedo entrar en el ministerio. ¿Y sabe lo que Dios dice? Espere, papito, porque tiene que ofrecer un animal para su expiación y para un holocausto para su reconciliación. Y uno dice, otra vez. Y Dios quiere, es que veo en esto una lección tremenda para nosotros. Cuando Dios repite algo, es importante. Porque nosotros somos como ovejas. Y ustedes saben como ovejas. ¿Cómo es una oveja? Cuesta el camino. Uy, dócil es decirlo suave, eso es bruta. No tiene nada de inteligencia. Dios quiere que entendamos algo. Y es eso, siempre somos pecadores. No hemos dejado de ser pecadores. Nunca vamos a dejar de ser pecadores hasta que Cristo venga por nosotros y cambie nuestro cuerpo. A pesar de que tenemos a Cristo. A pesar de que en posición delante de Dios ya somos santificados, justificados, redimidos, glorificados, lo que quiera, es que vivimos en este mundo, en estos cuerpos de muerte, y somos pecadores. Es por eso que me cuesta tolerar a los pastores que quieren que no toquen al ungido. ¿Verdad? O otro que alguien me dijo el otro día, no toque el arca de Dios.
como si Dios estuviera aquí como manifestándose por medio de este pecador. Pastor, el ungido de Dios. Híjole, no, güey. Todos somos los ungidos de Dios. Lea 1 de Juan. Nosotros hemos recibido la unción del Espíritu Santo. Él mora en nosotros. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un santo y el pastor? Nada. Es el trabajo que uno realiza. Yo hablo los domingos y un poco entre semana. Digamos a la congregación, lo que me toca a mí es alimentar a las ovejas. Pero vea, si usted ve un problema en mí, algunos de ustedes lo han hecho. ¿Sabe cuál es su responsabilidad como mi hermano? Venir y hablarme. Y decir, disculpe hermano, esto y esto, y la Biblia dice. Y yo digo, problemas entonces. Pero cuando yo he tenido esa oportunidad para hablar con otros pastores, ¿sabe cómo me ha ido? Entonces uno dice, pero, ¿qué es eso? Tiene una oficina en la iglesia. ¿Qué dicha? Porque tiene espacio para estudiar. Tiene un espacio del parqueo que se marca pastor. Y uno dice, entonces no es mi hermano. No es que él tiene que bañarse en las mañanas también. Es que por eso yo paso 2 días. Espere, Nicaragua. Yo no sé si vamos a poder bañarnos. Yo fui a Rumanía, 10 días, 10 días, no me bañé. Y la hediondez que salía de este cuerpo era increíble. Yo soy igual que a ustedes, entonces Dios dice, primera cosa que dice, Aarón, sumo sacerdote, cuadro de Cristo Jesús. Después de 7 días de consagración, y usted espera que el hombre sale así, todo santo ahí, emanando la luz de Dios. Y Dios dice, no, ofrezca más animales, papito, porque usted huele feo. Pecador. Tenemos que recordar qué tan malos somos. No olvide eso. Una vez que nosotros olvidemos esto, ¿sabe lo que pasa? Vamos a confiar en nosotros mismos. Vamos a andar como lo es. Aquí, tomates, soy la mamá. Tarzán, también. Aquí yo mando. No, Dios manda. Nosotros somos pecadores. Y lo único bueno en nosotros es Dios. Vean lo primero el primer animal que Aarón tiene que ofrecer. 9:2. Dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro. Mientras que Moisés estaba en el monte Sinaí, recibiendo la ley de Dios, ¿qué estaba haciendo Aarón ahí con el pueblo? ¿Y qué es lo que él hizo del oro de ellos? Becerro de oro, un ídolo. Y ellos estaban con toda la pachanga ahí, con el baile y esto, y hay un buen servicio de alabanza. Va Moisés y quiebra las tablas de la ley, se molesta con ellos y luego muele todo ese ídolo para darles eso de tomar con el agua. Y uno dice, wow, Dios dice, Aarón, primera cosa que quiero que usted me ofrezca, primer día, primer momento en su oficio como sumo sacerdote, ofrezca un becerro. ¿Y sabe lo que Aarón dice? ¿Qué haría usted? ¿Qué diría usted? Dios saca su ídolo para decir, vea lo que usted ha hecho. Y dígame, estamos en Levítico. Todavía el pueblo de Israel está al pie del monte de Sinaí. Todavía estamos en esa misma época. No sabemos cuántos días pasaron entre ese becerro de oro y ahora en Levítico, pero son pocos días. Estamos hablando de 1 mes, 2 meses, días. Y Aarón, primer día en su oficio, tiene que ofrecerle a Dios lo que era su ídolo, para recordarle qué tan malo era. Y no solo esto, porque yo sé cómo somos. Dios quiere que yo ofrezca esto, pues yo voy como que... Y yo voy a ponerlo aquí para que nadie vea. ¿Verdad? Pero vean el versículo 8. Aarón tiene que hacerlo en público. Aarón tiene que llegar ahí al altar frente a todo el pueblo.
Y todo el pueblo va a ver su confesión en público. Él está entregando su becerro. Y todo el pueblo sabe. Lo que está pasando a él. Gracias a Dios que no fui yo escogido para ser sumo sacerdote. A saber lo que me habría tocado a mí. Versículo 8. Entonces se acercó Aarón al altar en el atrio. Frente a todos degolló el becerro de expiación que era por él. Y luego dice, sigamos leyendo, los hijos de Aarón le trajeron la sangre, él mojó su dedo en la sangre, puso de ella sobre los cuernos del altar, derramó el resto de la sangre al pie del altar e hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Al pie de la letra está haciendo la obra de la manera que Dios mandó. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Degolló asimismo el holocausto. Y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció a él alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto pieza por pieza y la cabeza y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas y los quemó sobre el holocausto en el altar. Entonces vea, cuando Aarón ofreció este becerro, era como una confesión pública de su pecado. Es reconocer delante de todos, esto es lo que somos. Somos pecadores, yo soy pecador, usted es pecador. ¿Quién es el único bueno? Pues es Dios. Y es su necesidad. Está diciendo, yo también necesito del perdón de Dios. Así somos. Y en la calle, ustedes saben, hablando con la gente en la calle, entonces usted es mejor que yo. No, o sea, la única diferencia entre usted, inconverso, y yo, ¿sabe cuál es la diferencia? Yo tengo a Cristo y usted no. Porque somos iguales de otra manera. Somos iguales, pecadores. Misma mente, mismos problemas, mismo cuerpo de pecado. Somos pecadores. Eso es lo que Dios quiere recordarnos. Y le recuerda también eso al pueblo. Que regresemos ahí al versículo 3. Vea lo que dice en los versículos 3 y 4. Y a los hijos de Israel, eso es todo el pueblo. A los hijos de Israel, versículo 3, hablarás diciendo, tomad un macho cabrío para expiación. Cuente los sacrificios que Dios pide. Primero, macho cabrío para expiación. Eso es borrar el pecado, borrar la culpa, es el sacrificio por el pecado. Y un becerro de un cordero de un año sin defecto para holocausto. 2. Versículo 4. Asimismo un buey y un carnero para 3, sacrificio de paz. E moléis delante de Jehová y una ofrenda amasada con aceite, que es la ofrenda de grano. 4. Porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. El pueblo también necesita entender su gran necesidad. Porque del pueblo Dios requiere todos los sacrificios, salvo uno. Pide 4 de los 5. Vimos en los primeros 7 capítulos que hay 5 diferentes sacrificios. Pide 4 aquí. Y la gente también del pueblo tiene que presentar estos sacrificios frente a todos. Versículo 15. Que lean versículo 15. Ahí vemos los detalles de lo que vimos en los versículos 3 y 4. Versículo 15 dice, ofreció también la ofrenda del pueblo, que son los mismos 4 sacrificios. Tomó el macho cabrío, que era para primero la expiación del pueblo, lo degolló, lo ofreció por el pecado como el primero. Versículo 16, ofreció el holocausto, que es número 2, e hizo según el rito. Ofreció asimismo la ofrenda, de grano, llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Versículo 18, degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz. 4. Que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor, las grosuras del buey, del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado, y pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mecido, ¿por qué? Porque es algo que ellos comen, es parte de su, entre comillas, pago por el ministerio. Entonces ellos iban a comer eso del pecho y la espaldilla. Entonces ellos también tienen que confesar esto. Y esto es algo público. Es algo que debemos reconocer entre nosotros. Hermanos, todos somos iguales. Más bajo no podemos llegar. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Entienda usted, entienda, por favor, entienda
qué tan malo es. Porque si nosotros no entendemos esto, vamos a caer en el pecado. Vamos a confiar en nuestra carne y Dios se va a quitar para ver cómo nos va y luego se cae. Recordemos esto. Dios quiere que recordemos qué tan malos somos para que nunca dejemos de confiar en Él. Y también tenemos que entender eso, es que el propósito de recordarnos de qué tan malos somos no es darnos palo. Somos muy buenos para hacer eso, ¿verdad? Y sacar el látigo y Dios, y eso tampoco es lo que Dios quiere. ¡Ay, soy tan malo que Dios no me puede usar! Por favor. ¿Ok? Si puede usar el burro de un hombre en el Antiguo Testamento, la asna ¿cómo se llama? Balaam con Balak. ¿Ok? Si puede usar un burro, puede usar usted. ¿Verdad que sí? Eso es mi esperanza. Yo digo, si Dios puede usar un burro, puede usarme a mí, por dicha. Entonces, esto de recordarnos de qué tan malos somos, Dios es omnibenévolo, Dios es amor, Dios es bueno y no hay nada malo en Él. No quiere maltratarnos. Pero es una necesidad que nosotros entendamos qué tan malos somos. Y el propósito en esto es poner la mira en Dios. Es confiar en Dios, en qué tan bueno es Dios para con todos los que se someten a Él y le obedecen. Entonces, esta es la segunda parte de este primer punto. Recordando qué tan malos somos, no es para darnos palo. Recordando lo que somos y qué tan malos somos, ¿es para qué? Es para que recordemos qué tan bueno es Dios. Recordar qué tan bueno es Dios. Versículo 2, otra vez. Regresemos a esto. Él tiene que ofrecer un becerro y otro animalito. ¿Qué es? Carnero. Digo a Aarón, toma de la vaca de un becerro, que como su becerro de oro. Y Aarón dice, para expiación. Y un carnero para holocausto. Recuerde que el holocausto era para reconciliación. ¿Ok? Carnero para holocausto sin defecto y ofrécelos delante de Jehová. Vea, junto con el becerro, le recuerda a Aarón de su pecado grave con ese becerro de oro, Dios le pidió un carnero. Cada judío sabía de memoria la historia de Abraham e Isaac. Génesis 22, que Dios dice, lleve a su hijo amado, su hijo unigénito, a la montaña, ofrécelo en sacrificio. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? Lo obedeció y lo llevó allá. Y levantando el cuchillo, Dios dice, espere, y le provee un sustituto. ¿Qué fue? Exactamente, un carnero. Carnero. Vea, junto con el becerro, para recordarle qué tan malo es, Dios le pide a Aarón un carnero para recordarle qué tan bueno es Dios. De que Dios nunca nos deja sin la salvación. Dios nunca nos deja sin la provisión. Dios nunca nos deja allí sin nada. Recordemos lo que nosotros somos, malos, bien, pero pongamos la mira en el sustituto, en Cristo Jesús, en la provisión de Dios. Eso es lo mismo que vemos en la ofrenda para el pueblo. Como vimos, hay 4 sacrificios, ¿verdad? Que ellos tuvieron que ofrecer. ¿Qué pasó con el quinto sacrificio? Okay. Yo sé que es mucho enredo a veces si no los apuntamos en un papel con tinta, pero Dios no les pide la ofrenda por la culpa. La ofrenda por la culpa, si usted recuerda, es la ofrenda. Uno tiene que ofrecer el sacrificio sustituto, el animal que Dios pide, pero también tiene que restituir el daño, tiene que pagar. Tiene que pagar como una quinta parte, un doble diezmo. Tiene que, si roba algo, tiene que devolverlo y luego pagar la quinta parte. La ofrenda por la culpa es el sacrificio por los pecados individuales. Cuando usted peca contra alguien, digamos, robándole algo, usted tiene que ofrecer el sacrificio sustituto y además pagar un castigo. Es la ofrenda por la culpa. Dios no pide la ofrenda por la culpa hoy,
en este primer día de los primeros sacrificios de la ley levítica. ¿Por qué? Porque quiere mostrarnos su bondad. ¿Cómo es? Bueno, obviamente los israelitas habían pecado antes, ¿sí o no? Obvio, vea toda la trayectoria de ellos ahí desde Egipto. Sin embargo, aquí en Levítico, los primeros capítulos, estamos leyendo el mero comienzo de la ley. Y puesto que Dios es bueno, la Biblia dice que Él no inculpa a nadie de pecado cuando no hay ley. Es Romanos 5:13, si quiere apuntarlo, los que están ya llevando apuntes, la Biblia dice, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa del pecado, Romanos 5:13. ¿Qué está pasando aquí? Debido a que los pecados del pueblo se cometieron antes de la inauguración de la ley, el sistema de sacrificios y todo esto, Dios siendo bueno, siendo misericordioso, tardo para la ira, no les inculpa de sus pecados y por eso no tienen que ofrecer el sacrificio por la culpa. ¿Por qué? No tienen culpa. Dios no les inculpa. Obviamente son pecadores y han pecado, pero Dios dice, no, hoy estamos empezando de cero. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno ver que hay en el primer día de la administración de los sacerdotes. Dios dice, no voy a pedir 4 sacrificios al pueblo, pero voy a dejar uno aparte para enseñarles algo. Para enseñarles algo acerca de mi carácter. De que Él es bueno. Él es justo. Él no nos inculpa de algo que no debe. Entonces, debido a todo eso, debido a nuestra maldad, debido a la bondad de Dios, lo más importante en todo el ministerio, en nuestras vidas como los cristianos, es nuestra sumisión a la persona de Dios, es nuestra obediencia a las palabras de Dios. Cristo dice en el famoso pasaje de Juan 15, hablando de la vid y los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué? Porque somos malos y somos corruptos. Nada podemos hacer, nada. Entonces Dios ahí en el comienzo, mero comienzo, primer día de la administración de los sacerdotes, Dios dice, ok, espere un momento. Recuerden qué tan malos son. Y recuerden también qué tan buenos soy. Para que no confíen en sí mismos, sino que confíen en mí, porque yo soy bueno y yo los cuido. Y Él nos deja ahí participar en su obra, por su gran bondad. Tenemos la dicha y la bendición de participar con Él en lo que Él está haciendo en este ministerio de reconciliación, pero siempre tenemos que recordarnos, somos malos. Nosotros no hacemos nada. Dios hace la obra. Dios hace la obra. Nosotros simplemente nos sometemos y le obedecemos. Y cuando hacemos esto, ¿cuál será el resultado? Ya viendo nuestra necesidad, ¿cuál será el resultado de nuestra obediencia en el ministerio? Pues será la gloria. Versículo 5. Del 5 al 7. 9:5 dice en Levítico, y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión. Vino toda la congregación, se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová. Hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti, por el pueblo, haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como ha mandado Jehová. Versículo 6 es realmente lo que destaca la verdad que estamos viendo. Cuando uno obedece a Dios, la gloria de Dios se manifiesta. Y obviamente tenemos que trazar bien la palabra de verdad, dividir las cosas que son diferentes. El trato de Dios era diferente en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Por eso que no ofrecemos animalitos hoy en día. Tenemos a Cristo Jesús. Obviamente hay una gran diferencia entre la manifestación de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento y la manifestación de su gloria hoy en día. En el Antiguo Testamento la gloria de Dios se manifestaba físicamente como fuego. Veamos versículos del 22 al 24. Usted puede ver, estamos agarrando este capítulo en pedazos, pero versículo 24, o 22 al 24.
Después alzó a Aarón sus manos hacia el pueblo, después de ofrecer todos los sacrificios que Dios pidió, y lo bendijo. Y después de hacer la expiación del holocausto, el sacrificio de paz, descendió y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y, véalo, la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. ¿Cómo? Versículo 24. Salió fuego de delante de Jehová, consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron, se postraron sobre sus rostros, me imagino. Porque a ellos están viendo, Aarón, sus hijos, matando animales, ok, todo normal, todo va muy bien, Moisés está allá supervisando el asunto. Luego, después de hacer todos los sacrificios, Moisés y Aarón entran en el tabernáculo, desaparecen de la vista, y ellos como pensando, ojalá que salgan, salen, bendicen al pueblo, y en aquel momento sale un fuego del tabernáculo de Dios, pero un fuego. Y ahí en el altar donde hay fuego quemando a esos animales, poco a poco Dios los consume todos, ¡boom!, de una vez. Y todo el pueblo, imagínense los ojos como platos, ¡pum!, y se ponen ahí sobre soy boca abajo para decir, ¡wow! Dios existe. Dios existe. Manifestación de la gloria. ¿Cómo es que Dios manifiesta su gloria hoy en día? Okay, escuche esto, es Juan 1:14. Si quiere apuntarlo, voy a leérselo por el tiempo. Juan 1:14. La gloria de Dios se manifiesta hoy en día en Cristo. Cristo es la manifestación de la gloria de Dios. Dice, y aquel verbo, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios, Cristo Jesús es la manifestación de la gloria de Dios. Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible. Si pudiéramos ver a Dios, podríamos ver toda su gloria, porque Dios es gloria. Pero Dios se hizo hombre en Cristo Jesús, y Cristo es la manifestación de gloria hoy en día. Entonces, cuando nosotros hablamos de la manifestación de gloria aquí entre nosotros, no estamos esperando fuego. No estamos aquí para ver las grandes señales que Israel había recibido. Eso no nos toca a nosotros. La Biblia es muy clara en que las señales, prodigios y milagros son para Israel. Nosotros tenemos algo mejor. Tenemos a Cristo. Y la manifestación de la gloria de Dios es la manifestación de Cristo en uno. ¿Y sabe cómo se llama esto? Cristiano. Es por eso que en Hechos 11:26, los creyentes que se reunían en la iglesia, que eran discípulos siguiendo al Señor por medio de la enseñanza de la palabra, fueron llamados por primera vez allá en Antioquía cristianos, porque la gente veía a Cristo en ellos. Y era algo despectivo. Estos cristianos, como Cristocito, esos pequeños Cristos. Pero nosotros sabemos por qué dijeron esto. Porque había gente pensando y viviendo como Cristo. Gente que tenía carácter como Cristo y un comportamiento completamente diferente de los alrededor. Un comportamiento como el de Cristo. Eso es lo que queremos ver. Entonces, la manifestación de la gloria de Dios es, al final de cuentas, realmente la manifestación de Dios mismo. Versículo 6 dice, eso es lo que mandó Jehová a hacerlo, y la gloria, vea, la gloria de Jehová se os aparecerá, ¿verdad? Lea el versículo 4. Asimismo un buey, hablando de los sacrificios del pueblo, un carnero para sacrificio de paz, que moléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Ok, ¿cuál? ¿La gloria de Dios o Dios mismo? Es lo mismo. La manifestación de Dios, hermanos, es gloriosa. ¿Por qué? Para los judíos que obedecieron a Dios en Levítico 9, el Señor se manifestó en gloria. ¿Por qué? Dios es un fuego consumidor. Así es Dios. Dios es un fuego consumidor. Pero cuando nosotros obedecemos a Dios hoy en día, el Señor se manifiesta en y a través de nosotros. ¿Cómo? Es Cristo manifestado en nosotros. Cristo es la gloria de Dios.
Cristo es la manifestación de Dios invisible. Cristo en nosotros nos convierte de pecadores en cristianos. Hermanos, ahí está la gloria de Dios. En una vida cambiada. En una vida para Dios, en una vida entregada, una vida no, ahí está Cristo. Entonces, cuando uno obedece a Dios, cuando uno se somete a la persona de Dios para obedecer a la palabra de Dios, Dios puede manifestar su gloria en y a través de nosotros. Eso es lo que vemos, el versículo 6. ¿Ok? Suave, porque aquí viene el golpe pastoral. ¿Listos? Se dice, no, es que tenemos que salir con chichotes si queremos, si es la iglesia de este. Ahí viene. Preparados, lo opuesto tiene que ser la verdad también. Si obedecer resulta en la gloria de Dios, desobedecer nos quita toda la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Verdad que sí? Hacer lo que Dios dice y aparecerá la gloria de Dios. Bien, busque Ezequiel capítulo 33. Ezequiel. Si usted puede ir buscando Hebreos, es un poco a la izquierda. Si está en Levítico, un poco a la derecha. Si llega a los libros apócrifos, le toca doble diezmo. Ezequiel 33:30. Ezequiel 33:30. Y antes de leerlo, solo para preparar el terreno mental, permítanme hacerles unas preguntas. ¿Okay? Estamos en Ezequiel 33:30. Que escuche estas preguntas. ¿Por qué no vemos la gloria de Dios hoy en día como en los siglos pasados? ¿Por qué es que no vemos a Dios entre nosotros como durante los siglos XVIII y XIX? ¿Por qué es que a menudo no se puede distinguir ninguna diferencia entre un inconverso y un cristiano? Ahí está la pregunta. ¿Por qué? Porque si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que obedecer a Dios. Y si no obedecemos a Dios, ¿cuál será el resultado? Ezequiel 33:30. Vean lo que dice la palabra de Dios. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo, hijo de hombre, estamos hablando de Ezequiel, es el predicador. Es el mensajero de Dios, al pueblo de Dios, al pueblo que, vea cómo están. Dice, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de sus casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oí qué palabra viene de Jehová. A mí me gusta eso, como que dice, se mofan de ti junto a las paredes. ¿Por qué no vamos a la iglesia para ver qué saca Greg hoy? Sí, siempre es, que entretiene un poco, ¿verdad? Ya sí, no estamos haciendo nada. Sí. Es esto. Es esta posición aquí. Es decir, estoy mofándome. No me importa. Pero ahí no tengo nada más que hacer. Se fue la luz, el tele no funciona y ya está aburrido en la casa. Entonces, vamos a ver qué dice. Sigamos leyendo versículo 31. Dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. ¿Cómo pueblo mío? ¿Cómo? Porque no lo ves. ¿Cómo pueblo mío? Y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. ¿Oyeron? Oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Yo soy igual que usted, soy pecador. Y siempre es una alegría carnal cuando alguien me dice, qué buen mensaje. Y yo lo recibo y a veces trato de simplemente
como desviar el comentario para decir, sí, gracias a Dios, pero la palabra de Dios, sí, es la palabra de Dios, dice bien. Pero cuando la gente saca la brocha, uy, Greg, uy, qué buen maestro es usted. Ya siempre pienso en cosas. Usted oyó el mensaje. Usted no tiene ni la menor idea de lo que yo dije. Ay, pero pastor, usted enseña lo más bien. Ay, pastor, ay, pero qué buena enseñanza. Ay, pero esto, pero, y broche, y halagos. Y es oír la palabra de Dios y lo que me pasa por la mente es, ¿cómo estará la vida de esta persona? ¿Está aplicando lo que está recibiendo? ¿O simplemente quiere que yo crea que realmente está viviendo como debe? ¿Me explico? Ok, versículo 32. He aquí que tú eres a ellos como cantador de amores, hermoso de voz que canta bien. Amén. Y oirán, otra vez, oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Versículo 33. Pero cuando ello viniere, y ello es el juicio, lea todo el capítulo en contexto, es el juicio. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Ellos van a recordar lo que Dios les dijo. Vea, ¿cuántos se dicen ser cristianos, pero solo oyen las palabras de Dios y no las hacen? ¿Cuántos? Este es el peligro. Este es el peligro que todos corremos, incluyéndome a mí, porque yo oigo la palabra todos los días. Yo paso el día preparándome para los estudios. Yo también tengo que examinarme en la luz de la palabra de Dios. No vemos la gloria de Dios. No vemos la manifestación en nosotros y a través de nosotros, como en los días antes, como en los siglos antes. No vemos esta gloria en el mundo hoy en día. Porque la gran mayoría de los cristianos no quiere obedecer a la palabra de Dios. No quiere. Pregúntale a uno de sus amigos esta semana, que es cristiano, que asiste a otra iglesia. ¿Cuál es la cosa más llamativa para usted en su iglesia? Yo lo he hecho. Tengo amigos que van a varias iglesias, yo lo he hecho. ¿Qué es lo más llamativo para usted en su iglesia? A ver si es la palabra de Dios. No es que mi pastor me ayuda a entender lo que la Biblia dice. No, es la música, pero ¿qué música más rajada? O es, no, yo tengo varios contactos allá para negocios porque es una congregación grande. Y usted dice, ok, bien. No, tienen comida después, nadie tiene que pagar nada, entonces uno llega y puede comer. ¿Qué es lo más llamativo? ¿A dónde vamos y para qué? Porque si queremos ver la gloria de Dios entre nosotros, necesitamos obedecer a la palabra de Dios. Amén. Entonces en esto, hermanos, vemos todo el propósito de todo el culto y todos los sacrificios y todos los ritos de la ley. Sí, ¿por qué tanto detalle? ¿Por qué tanta cosa? Todos los detalles que vemos en la ley de Moisés, ¿saben? Eran para un solo fin. Manifestar la gloria de Dios entre el pueblo de Dios. Dios quiere estar con nosotros. Emmanuel, ¿qué quiere decir? Dios con nosotros. Dios quiere estar aquí. Dios quiere estar entre nosotros. Todos los ritos eran para establecer la comunión con el pueblo y manifestar su gloria, para infundirnos a nosotros con ese temor santo, para alabarle y para hacer un testimonio a los demás de que, wow, Dios está ahí. Dios está ahí. Todos los detalles. Y es igual para nosotros hoy en día en el Nuevo Testamento. Dios nos ha dado todas las instrucciones para nuestra vida. ¿Saben por qué? Sí, para quitarnos toda diversión. Por supuesto. Ok, amargado, resentido usted. No, es para manifestar su gloria entre el pueblo de Dios. Es para dar testimonio ahí al mundo, para que nosotros podamos experimentar la comunión con Dios en la santidad. Eso es lo que Dios quiere.
Él quiere manifestarse entre nosotros, y si nosotros queremos esta comunión con Él, si nosotros queremos que Él se manifieste entre nosotros, si queremos que el mundo vea su gloria en nosotros los cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Someternos a la persona de Dios y obedecer a la palabra de Dios. Vean, digo esto y termino, se lo prometo. Porque una de las cosas que yo siempre he querido hacer en esta congregación, y es realmente uno de los deseos, ustedes saben, uno de los deseos más profundos y más duraderos de mi corazón como pastor de esta iglesia. Yo quiero que nosotros como una congregación seamos una congregación de la palabra de Dios. Yo quiero que nosotros entendamos la palabra de Dios. Yo quiero que la palabra de Dios sea lo más especial para nosotros, que seamos una congregación que juntos, que conozcamos la palabra de Dios. O sea, yo quiero que nosotros, que siempre estemos aprendiendo la palabra, amando la palabra y andando conforme a ella, creciendo en nuestro conocimiento de la Biblia, creciendo en nuestra convicción de la Biblia, de que es la verdad y es lo que Dios quiere para mí, y también en nuestro comportamiento, que sea conforme a la Biblia. Entonces, yo sé que estamos en Levítico 9, y usted dice, pero ya son 27, 28, no sé, unos cuantos más capítulos. Pero ¿sabe? Yo quiero, vamos a terminar Levítico este año, si Dios quiere, y no nos arrebate. En el año 2011, yo sé, yo me voy, yo sé. Pero por lo menos yo quiero comenzar esto con ustedes. Yo quiero, la próxima serie, para los domingos, yo quiero que sea una serie de lectura congregacional. Y he hablado con los líderes, yo he hablado con varios de ustedes acerca de esto, y lo que quiero es tomar el año 2011 para decir que nosotros como una iglesia vamos a leer la Biblia juntos. Cada semana vamos a tener unos capítulos que nos tocan, para que podamos leer de Génesis a Apocalipsis en un año. Es muy poco, son 15 minutos que cuesta, 15, 20 minutos cada día. No es nada. Entonces, digamos, de los capítulos que nos tocan esta semana, de esos capítulos viene el mensaje de domingo. Entonces nosotros vamos a responsabilizarnos el uno con el otro en la lectura de la Biblia, y todos nosotros cada semana vamos a estar leyendo lo mismo y pensando el domingo de esta lectura viene el mensaje. De toda la lectura puede ser un resumen de un pasaje, de una historia, de algo, pero de ahí viene la alimentación para nosotros el domingo. Una lectura congregacional, para que nosotros como una iglesia leamos la Biblia juntos. Y que nosotros como una iglesia leamos la Biblia, recibamos la Biblia como nuestra autoridad final, y que andemos como conforme a lo que estamos leyendo, y leyéndolo juntos. Y no sé, es que yo digo, ¿cuál serie sería mejor como para que yo deje a mi iglesia? Y usted dice, pero no es su iglesia, es la iglesia de Dios. No, es mi iglesia. Es mi iglesia. Igual que es la suya. Esta es su iglesia. Entonces es nuestra familia. Nosotros somos hermanos y hemos llevado años aquí juntos. Y nosotros hemos sufrido juntos. Y que hemos crecido juntos. Hemos trabajado juntos. Ahora estamos empezando una nueva época en este edificio juntos. No, esta es nuestra iglesia, esta es nuestra familia. Somos hermanos en Cristo y esta es nuestra familia. Entonces yo digo, si me toca a mí dejar mi iglesia, porque no podemos hacer esto y separarnos en ese sentido leyendo la Biblia juntos. Eso es lo que tengo en mi corazón. Si Dios permite, lo haremos. Lectura congregacional en el año 2011. Y lo haremos, ¿sabe para qué? Lo haremos para que se manifieste la gloria de Dios en la comunión con Dios en la iglesia de este. No para nada más. Queremos ver a Dios aquí. Queremos ver a Dios en nuestra congregación. Y la manifestación de la gloria de Dios en bendición y en comunión depende de nuestra obediencia a las palabras.
Tenemos que aprenderlas, tenemos que amarlas y tenemos que andar conforme a ellas. Entonces yo termino con preguntas. ¿Queremos estar en comunión con Dios? Yo creo que sí. ¿Queremos ver su gloria, su manifestación, su presencia entre nosotros en toda bendición espiritual? ¿Es esto lo que queremos? Todo esto no depende de Dios, porque Dios ya nos ha dicho que Él quiere hacerlo. Pero es condicional, porque nosotros tenemos que someternos a Él y obedecer a sus palabras. Hacer la obra que Él nos dijo que hacer y hacerlo de la manera que Él nos dice en su palabra. ¿Bien? Oremos. Padre, gracias Señor por la